Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sean todos ustedes muy bienvenidos otro martes con nosotros en La Voz de Residente en Pediatría. Les agradecemos mucho su presencia esta noche con nosotros y les agradecemos que se encuentren con nosotros en esta clase con una excelente doctora a quien voy a estar presentando un poquito más adelante. Pero antes de comenzar, me gustaría recordarles que nos encuentran en redes sociales, en Facebook como Medical Legal Center y en Facebook y en Instagram como La Voz de Residente. Si es primera vez que nos están acompañando, permítanme comentarles en qué consiste la dinámica. Tenemos un doctor invitado quien estará realizando una exposición de alrededor de 25-30 minutos. Terminando la exposición de dicho doctor, tenemos la intervención de nuestro doctor mentor en pediatría. Por desgracia, nuestro doctor hoy nos pudo acompañar, entonces no es 100% seguro de que hoy vamos a tener esa pequeña parte de la sección, pero estoy segura que nuestra doctora de esta noche nos va a dejar sin ninguna duda. Terminando eso, les recuerdo que si usted es de las audiencias que nos está viendo por Zoom y gusta hacer algún comentario, pregunta o felicitaciones, que a mí me encanta leerlas, son súper bienvenidas y me encanta chiviar a los doctores, pueden hacer una parte de abajo del chat. Pero si por lo contrario nos están viendo por Facebook, porque les recuerdo que estamos en la página de Yo Soy Médico 17 y quieren hacer algún comentario o pregunta, hay que escribir en la parte de comentarios o si gustan poner un like o un me encanta, igualmente son súper bienvenidos. Terminando eso, pasamos a conclusiones del tema y dar final al webinario. Nos gusta pensar que son clases cortas pero servibles porque todo esto es para la comunidad médica y para su finalidad. Me gustaría recordarles que si nos quieren volver a ver y repasar esta clase, nos van a encontrar en YouTube como Medical Legal Center. Ahora sí, no voy a quitarle más tiempo a quien realmente vienen a escuchar esta noche. La doctora Alexandra Guadalupe Gómez Camacho, residente de segundo año de pediatría, graduada de la Universidad Autónoma de Chiapas. Buenas noches, doctora Alexandra, ¿sí nos está escuchando bien el audio? Sí, buenas noches. Muy buenas noches, doctora. No me queda más que agradecerle tomarse un poquito de su tiempo para darnos una clase. Así que le dejo con el mejor público, que son los residentes de pediatría, y aquí voy a estar con usted al final de su exposición, ¿sale? Ok, gracias. Adelante. Buenas noches. Hoy vamos a hablar de tuberculosis en pediatría. Mi nombre es Alexandra Guadalupe Gómez Camacho. Soy residente del segundo año de pediatría del Hospital General Dr. Jesús Gilberto Gómez Maza, que se encuentra en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Este tema lo voy a plantear debido a que en los últimos meses hemos observado casos de tuberculosis en nuestro hospital. Entonces, vamos a iniciar con el tema de tuberculosis en pediatría. Dentro de los objetivos de aprendizaje en esta clase, es importante que sepamos en qué nos vamos a enfocar porque sabemos que tuberculosis es un tema muy extenso. Entonces, en esto vamos a ver epidemiología, cuadro clínico y diagnóstico, puntos claves del diagnóstico para hacer un adecuado abordaje en nuestro paciente pediátrico. La tuberculosis sabemos que es una de las enfermedades más antiguas de las que se tiene una constancia y pues es una enfermedad infecciosa que suele afectar a los pulmones, pero es una enfermedad tratable y por lo tanto podemos evitar el aumento de la morbilidad y la mortalidad en nuestra población en general. Es causada por una bacteria que se llama Mycobacterium tuberculosis y se transmite de persona a persona a través de gotitas de aerosol suspendidas en el aire, expulsadas por personas con enfermedad pulmonar activa. Entonces, iniciando con este dato o preámbulo sobre la tuberculosis, debemos empezar a hablar de la epidemiología. Aún con los avances experimentados en todos estos años, la incidencia de tuberculosis ha sido difícil de estimar porque la clínica en el paciente pediátrico es diferente. Entonces, esto nos lleva a un escaso reconocimiento de la enfermedad, dificultad para llegar a un diagnóstico de etiología y esto nos lleva a un punto muy importante. En todos los países hay un subregistro de los casos de tuberculosis en niños. La OMS en el 2017 planteó una estrategia para poner fin a
a la tuberculosis. Dentro de esta estrategia para poner fin a la tuberculosis, definió hitos y metas de los cuales se plantearon entre todos los puntos el cero tuberculosis en niños, que es como una de las metas que tienen para el 2035, para ayudar a la reducción de casos y reducción de muertes por tuberculosis. Algo importante sobre la epidemiología es que los niños enfermos o infectados siempre van a ser un fiel indicador de que la situación epidemiológica en la comunidad en donde se encuentran no está bien. Si hablamos de que hay un niño enfermo es porque hay un adulto bacilífero que probablemente puede infectar de 5 a 10 personas. Entonces, esto es un punto clave para tratar y manejar la estrategia para el fin de la tuberculosis. En el 2019, la OMS estimó que en Latinoamérica el 80% de los casos de tuberculosis y de VIH ocurrían en 7 de los países, que eran Brasil, Haití, México, Perú, Colombia, República Dominicana y Venezuela. En el mundo se producen más de 1 millón de casos de tuberculosis en niños. Esto es por año. Entonces, del total de 10 millones de casos anuales de tuberculosis estimados en adultos, que fue en el 2019, 12% aproximadamente corresponden a tuberculosis en niños. Ese es un porcentaje importante. De estos, si los dividimos en países desarrollados y países subdesarrollados, en los países desarrollados, la TB en niños es menor al 5% del total de los casos, y en los países subdesarrollados llega a presentar del 10 al 20% total de los casos. Dentro de estos casos y las estimaciones que hizo la OMS, ocurrieron al año, ocurren aproximadamente 210,000 muertes por TB en niños, que corresponde de esta cantidad de niños la cuarta parte en población con VIH. Se estima que el 23% de la población mundial está infectada por Mycobacterium tuberculosis, y esto ha tenido mucho impacto o un impacto mayor en países pobres y continúa siendo un problema importante de salud pública. El riesgo de contagio, continuando con la epidemiología, depende de 2 factores importantes: la prevalencia de tuberculosis en la comunidad y la frecuencia, la intensidad y la proximidad de los contactos, en este caso con el paciente bacilífero o el adulto o el cuidador. ¿Quiénes van a ser nuestros niños más susceptibles? En primer lugar, van a ser aquellos que provienen de zonas endémicas, los pequeños que están infectados por VIH, tienen alguna inmunosupresión o padecen malnutrición, niños que viven en condiciones precarias, sociosanitarias bajas, con poblaciones de riesgo. Y otro punto muy importante sobre la susceptibilidad de los niños es que a menor edad hay un mayor riesgo de desarrollo de tuberculosis extrapulmonar y de formas diseminadas. Entonces, el riesgo de progresión de tuberculosis lo vamos a sintetizar con esta tabla. Podemos observar que en la población de lactantes menores de 1 año va a haber un mayor riesgo de infección, un mayor riesgo de enfermedad y hasta un porcentaje más alto de enfermedad diseminada, en este caso que sería la TB miliar o meningitis. Dentro de este rango de edades, que es en menores de 1 año, vamos a encontrar el mayor porcentaje, el cual va descendiendo en el caso de enfermedad, pero presenta un pico de nuevo en mayores de 10 años en los pacientes adolescentes en cuanto a la infección latente. ¿Esto qué nos dice? Nos dice que
va a ser el adulto que va a tener la infección latente. Entonces, aumentamos también el porcentaje si no cuantificamos o notificamos a los pacientes pediátricos. El siguiente punto importante es el diagnóstico. Todos los niños en contacto con un caso de tuberculosis se deben clasificar en expuestos, infectados o enfermos. Para entender más estos tres rubros, vamos a hablar sobre esta clasificación. Un niño con una exposición a tuberculosis sin infección es un niño que tuvo un contacto en los últimos 3 meses estrecho con un enfermo de tuberculosis que tiene pruebas negativas y tiene ausencia de clínica. El niño no tiene ninguna sintomatología, tiene una radiografía de tórax normal, pero tiene el contacto en los últimos 3 meses. Vamos a decir que ese niño es un niño expuesto. Un niño con una infección tuberculosa latente es aquel niño que tiene una prueba positiva, pero está asintomático y con una radiografía de tórax normal. En algunas ocasiones vamos a observar que llega el paciente, te da la prueba positiva y entonces tú ahí no documentas la existencia del contacto de tuberculosis. Entonces, este sería el caso de un niño con infección tuberculosa latente. Y el niño con una enfermedad tuberculosa, cuando ya se tiene el diagnóstico de certeza con cultivos o pruebas positivas, el niño tiene una clínica compatible y vas a encontrar hallazgos sugestivos en la radiografía. Aquí es el punto en donde vamos a hablar de una enfermedad tuberculosa. En niños es importante mencionar que los cultivos o PCRs son difíciles de obtener y que aunque en formas iniciales y diseminadas pueden ser algunas pruebas negativas, siempre debemos de basarnos en nuestra sospecha clínica y debemos tratar siempre, a pesar de tener pruebas negativas, si tienen clínica compatible y hallazgos sugestivos en la radiografía. Dentro de las presentaciones atípicas, sí es importante mencionar a los lactantes, porque los lactantes llegan a presentar fiebre, tos, disnea, pero van a tener alteraciones en la auscultación, estertores, hipoventilación, sibilancias. Dentro de los datos de las sibilancias es que estas no responden al tratamiento con broncodilatadores. ¿Y por qué? Pues estas representan compresión de la vía aérea. Esto es porque hay adenopatías que al aumentar el tamaño hacen la compresión y entonces la sibilancia por eso no responde al broncodilatador. Dentro de los signos clínicos de tuberculosis es importante que sepamos todos los datos que podemos observar en un paciente pediátrico. Dentro de el primer cuadro que vamos a observar que hay adenopatías mediastínicas, con un nódulo periférico ipsilateral o complejo de Gong. Esta es una de las presentaciones que vamos a observar en los niños. Cuando ya hay un foco progresivo de Gong, podemos continuar observando las adenopatías, pero ya aquí ya es un complejo con cavitación. En este caso se observa más en pacientes lactantes, que es como lo más frecuente.
Dentro de las enfermedades de ganglios linfáticos, podemos observar dos presentaciones. Se comprime la vía aérea. Aquí está. En donde se comprime la vía aérea, y esto lo que va a causar es una obstrucción completa y puede generar una telectasia. Esta puede ser una telectasia generalizada. En mayor presentación se da en el lóbulo medio. O bien puede tener una obstrucción parcial que va a generar un efecto de válvula y va a conducir a una hiperinsuflación en el pulmón, como podemos observar en el pulmón izquierdo. Otro ejemplo de presentación en paciente pediátrico son ganglios linfáticos necróticos que erosionan el bronquio y pueden provocar diseminaciones. En estos pacientes vamos a observar consolidaciones y se enfocan más al lóbulo medio y al inferior. Cuando observamos ganglios linfáticos necróticos, como es el caso de la imagen podemos ver que comprimen y obstruyen bronquios. En este caso, está comprometido el lóbulo superior izquierdo y también puede haber una alteración a nivel del sistema nervioso afectando el nervio frénico. Entonces, esto lo que nos puede ocasionar es una parálisis semidiafragmática, pero también puede presentar consolidaciones y desplazamiento de la tráquea, como se observa en la imagen. En esta imagen, que es la de la enfermedad diseminada o TB miliar, vemos micronódulos difusos en ambos campos pulmonares. Este es consecuencia de una diseminación hematógena. Entonces, es importante que localicemos u observemos nuestra radiografía para localizar estos micronódulos difusos. El derrame pleural también se presenta en la TB. Es más frecuente en el paciente adolescente y siempre tiende a ser ipsilateral. Dentro de otros datos clínicos que pueden presentar en el paciente pediátrico es el derrame pericárdico, como observamos en esta imagen, y la última presentación, que esta es más frecuente en el paciente adulto, pero no exclusiva de este, son las formaciones de cavidades en ambos lóbulos, que son las cavitaciones, nódulos segmentados, y estos se pueden presentar más en pacientes inmunodeprimidos o con desnutrición. Dentro de las pruebas diagnósticas que vamos a abordar en la clase, vamos a dividirlas en indirectas, que incluye la prueba de Montux o prueba de tuberculina, la liberación del interferón gamma o IGRA. Las directas, en las directas encontramos las microbiológicas, que son cultivos y baciloscopías, las moleculares, que incluyen la amplificación de ADN de la bacteria y la identificación del gen RPV de resistencia a rifampicina. Y como último rubro sería la imagenología. Dentro de las pruebas indirectas para la evaluación, estas nos sirven para la evaluación de la respuesta inmune. Está la prueba de Mantux, que es prueba cutánea de derivado proteico purificado, y la prueba de interferón, que es la cuantificación del interferón gamma por linfocitos T, tras estímulos con antígenos del micobacterio. Entonces, la prueba de Mantux o prueba de tuberculina consiste en administrar intradérmicamente componentes antigénicos, que es el derivado proteico purificado, y este
nos va a dar una reactividad a las 8 a 12 semanas desde la infección, pero nos puede dar falsos negativos. ¿En quiénes nos van a dar falsos negativos? En los siguientes casos: recién nacidos y lactantes, tras vacunación reciente, en niños con enfermedad tuberculosa diseminada, en niños con malnutrición o inmunosupresión. Son los puntos en los que vamos a observar falsos negativos. Pero ¿cómo vamos a interpretar esta prueba de tuberculina? Es importante conocer cuáles son los diámetros y cuáles son los datos que debemos de buscar. En una prueba de tuberculina con un resultado entre 5 y 9 milímetros de duración, vamos a decir que es una prueba reactiva si el niño presenta clínica o radiológicamente tiene datos de tuberculosis. Si hay un antecedente de contacto con un enfermo bacilífero, si hay pacientes inmunodeprimidos o conversores recientes. En el caso de que el resultado sea de 10 a 14 milímetros de induración, se añaden los otros datos que habíamos dicho: niño con clínica o radiología, niño no vacunado o niño que ha sido vacunado hace más de 3 años. Entonces ya podemos decir que es reactivo. En el caso de que sea un resultado mayor a 15 milímetros o si hay vesiculación o necrosis, es reactivo en todos los casos. La otra técnica indirecta es la técnica de cuantificación del interferón gamma. Este es mediante una prueba sanguínea, se estimulan los linfocitos T con un antígeno específico de Mycobacterium. Si el paciente está infectado, sus linfocitos reconocen los antígenos y se activan produciendo interferón gamma. Esta se usa por la Academia Americana de Pediatría, se ha usado a partir de los 2 años, pero no está validada en menores de 5 años. Dentro de las pruebas directas, es importante mencionar que en el paciente pediátrico la rentabilidad de las pruebas microbiológicas es menor por su naturaleza paucibacilar. Entonces, esto nos va a ayudar para enfocarnos en la clínica que tiene nuestro paciente y los hallazgos radiológicos, porque no son los mismos datos que se presentan en un adulto. De las pruebas directas de identificación del Mycobacterium tuberculosis, los estudios microbiológicos tradicionales son el aspirado de jugo gástrico, en el cual se recogen 3 muestras en ayuno por sonda nasogástrica en días consecutivos, o la obtención de esputo inducido. Cualquiera de las dos pueden utilizarse. La baciloscopía tiene escasa sensibilidad. Esta no sobrepasa el 30%, pero si hacemos el cultivo de jugo gástrico que nos muestra una sensibilidad del 30-40%, pero lo combinamos con esputo inducido, pueden tener una sensibilidad de hasta 50%. Otra de las pruebas directas que se utiliza acá en el país de México es las técnicas moleculares de amplificación de ADN del Mycobacterium tuberculosis. El GeneXpert permite un diagnóstico rápido y puede detectar el gen RPOB de resistencia a rifampicina. Además de que te da el diagnóstico, es un marcador de multiresistencia. Estas técnicas de amplificación de ADN presentan alta especificidad y sensibilidad, más que la baciloscopía, pero menores que el cultivo. Tienen una sensibilidad en torno al 70%. Actualmente hay otras pruebas disponibles que son directas. Está la PCR, que permite la detección simultánea de genes de resistencia a isoniazida y rifampicina,
y la PCR, que detecta resistencias a fármacos de segunda línea. Estos aún no están disponibles en México. Otro de los puntos principales de la tuberculosis es el abordaje en cuanto a imagenología. Es fundamental solicitar una radiografía de tórax lateral. ¿Por qué lateral? Es útil para detectar adenopatías ciliares o mediastínicas que no nos permiten ver una radiografía anteroposterior o posterior-anterior para ver el ensanchamiento mediastínico. O sea, en la lateral vamos a observar las adenopatías y en la anteroposterior o posterior-anterior vamos a observar el ensanchamiento mediastínico por las adenopatías. En esta última también vamos a observar lesiones del parénquima o también si se acompañan de atelectasias. Otro de los estudios de imagen que son trascendentales e importantes para la tuberculosis en los niños es la tomografía. 60% de los niños asintomáticos con TB, quienes presentan una radiografía de tórax interpretada como normal, presentan adenopatías mediastínicas, sobre todo a nivel subcarinal. Es por esto importante que se debe de solicitar la tomografía. La manifestación más común en adolescentes, ya habíamos mencionado que era el derrame pleural, entonces habitualmente este es unilateral. Y eso también nos va a ayudar en cuanto a la imagen. La ecografía nos va a permitir visualizar, a menudo también localizar alguna tabicación y guía para realizar una toracocentesis. Esta toracocentesis es indicada para el diagnóstico, el cual es obligado en caso de presentar el derrame pleural. Las lesiones cavitadas son formas postprimarias o del adulto. Estas se presentan con menor frecuencia en los niños, predominan en segmentos apicales y son muy contagiosas, pero no son exclusivas de adultos y se logran observar en niños con inmunosupresión o malnutrición. Otras pruebas diagnósticas son anatomía patológica. De esto podemos tomar los granulomas múltiples, que se pueden tomar en diferentes estadios evolutivos, con necrosis calcificante central y sugieren siempre el diagnóstico de tuberculosis. Y el otro es la determinación de la adenosíndeaminasa. Esta enzima es secretada por los linfocitos T. Y en cuanto a esta última, hay más experiencia en cuanto a su determinación por líquido pleural. Un punto clave para el diagnóstico en nuestros pacientes pediátricos es la presencia de adenopatías en niños mayores de 5 años, sobre todo si estas son bilaterales, de localización axilar, supraclavicular o cervical posterior y se acompañan de síntomas constitucionales. Nos debe hacer sospechar siempre de enfermedad tuberculosa, sobre todo cuando presentamos determinados antecedentes epidemiológicos. La estrategia de la OMS para el fin de la TB inició desde el 2017. Se ha encontrado con algunos puntos en los que no han podido avanzar secundario a lo del COVID, pero continúa el proyecto de la estrategia del fin de la TB y pues es importante saber que la importancia del diagnóstico en los pacientes pediátricos para mejorar el tratamiento en estos. Listo, doctora, ¿ya terminamos la exposición? Ya. Pues muchas felicitaciones, tenemos bastante público viéndola en vivo. Muchas felicidades, doctora, excelente exposición, lo hizo muy bien. Ahora voy a pasar a leerle unas preguntas antes de las felicitaciones.
como saben, a la audiencia que nos está viendo, generalmente en este momento tenemos la intervención de nuestro doctor mentor o de nuestra doctora, pero por desgracia hoy no nos pudieron acompañar. Pero veo que la doctora Alexandra puede manejar esto perfectamente. Así que, doctora, le voy a leer unas preguntas que estoy viendo, nada más si es tan amable de contestarla para la audiencia, ¿sale? La primera dice, ¿qué profilaxis podemos generar para médicos de primer contacto y qué importancia tiene la vacunación? Y en caso de México, cumplir con el protocolo de la cartilla. De nuevo la pregunta. Ok, ya. ¿Qué profilaxis podemos hacer? ¿Sí está viendo la misma que yo? Sí, ya. Bueno, en cuanto a la pregunta, creo que al final es como tal la pregunta, porque hizo como varias preguntas. En cuanto a la importancia de la vacunación, es esencial. Todos deben de aplicarse la vacuna BCG. En cuanto a en la cartilla nacional de vacunación está bien establecido cuándo te vas a aplicar la vacuna, que es al nacer. Entonces, en cuanto al rango de la edad que se presenta la tuberculosis, hay una incidencia mayor en lactantes en cuanto a enfermedad diseminada, pero no hay como tal una edad específica de presentación. Puede presentarlo cualquier paciente si presenta algún dato de inmunosupresión. Muy bien, doctora. Voy a pasar al siguiente del doctor Alonso. Dice, ¿todas esas imágenes podemos observarlas en radiografías? Se está refiriendo a las primeras imágenes que nos mostró en el que estaba señalando con el puntero. Sí, sí, sí. En cuanto a esas, son diferentes presentaciones, o sea, no vas a observar todas las imágenes en un paciente, pero sí se pueden observar, son como los tipos de presentaciones en las que vas a ver en una radiografía de un paciente con tuberculosis. Muy bien, doctora. Paso a la siguiente del doctor Alonso. Dice, si la induración de la PT es menor a 5 milímetros, pero tengo un paciente portador de VIH, ¿cómo se interpretaría? Ok, en cuanto a eso, si tú es tu primer prueba de tuberculina como tal, o es tu paciente que ya tienes observando, tienes que basarte en si él estuvo en contacto. Y 5 milímetros está muy limítrofe al límite. O sea, si es un paciente con inmunosupresión, ahí se recomendaría hacer la siguiente prueba y verificar si tu paciente tiene sintomatología o tiene alguna radiografía que te sugiera el diagnóstico de tuberculosis. Pero sí está muy limítrofe, o sea, si son 5 milímetros más, sí entraría en el rango de la prueba de tuberculina. Ok, gracias, doctora Alexandra. Ahorita estoy viendo que levantó la mano su doctora mentora. Ah, sí, Y sí. ya llegó. Entonces, ahorita le cedo la voz, doctora, para si me regala algunos comentarios para complementar realmente la excelente exposición de la doctora Alexandra. Entonces, con mucho gusto, ahorita le cedemos la voz a su mentora. Ahorita ya se vuelve panelista para que ella pueda hablar, ¿sale? Ok, gracias. Sí, gracias. Déjeme ver si tengo otro tipo de pregunta. Gustavo Herrera pregunta, ¿es frecuente la hemoptisis en estos casos? No, la presentación en los pacientes pediátricos es diferente a la del paciente adulto. Entonces, en ellos va a ser atípica la presentación y no es frecuente la hemoptisis. Muy bien, de la doctora María Elisa dice, felicidades doctora, ¿qué puede decirnos entre tuberculosis y COVID en edades pediátricas? Gracias. Esa es una muy buena pregunta. Creo que lo que debemos enfocar, o sea, siento que ahorita que está la situación de la pandemia, vemos a un niño toser y ya todo es COVID. Entonces, debemos hacer un adecuado abordaje, una buena historia clínica, el descartar contactos tanto para COVID como para tuberculosis y realizar el diferencial de las patologías. Son totalmente diferentes en cuanto a radiografía y presentación clínica,
pero sí es necesario que nos enfoquemos mucho en la historia clínica y en la presentación de nuestro paciente. Muy bien, gracias, doctora. Ahorita antes de leer otras 2 preguntitas que quedaron por ahí, me gustaría pasar a cederle la voz a su doctora mentora, si no tiene algún problema, para no dejarla tanto tiempo ahí sin hablar. Doctora Ah, Sandra, buenas noches, ¿sí nos escucha? hola. Sí, muy bien. ¿Ustedes a mí? Sí, sí se Sí. escucha bien, doctora. Gracias Ok. por No, acompañarnos esta sí, noche. claro. Yo puedo esperar, pero si ya me dan la palabra, quería yo ampliar el tema de la enfermedad VIH diagonal tuberculosis, o sea, la sindemia, porque este es un problema epidemiológico muy importante en todo el mundo. Y la verdad es que la interpretación de la prueba de la tuberculina no es un ejercicio sencillo, es un análisis muy importante que tenemos que hacer los médicos cuando indicamos una prueba de tuberculina, ¿sí? El análisis que se tiene que hacer es con respecto a qué edad tiene el paciente, si es su estado de inmunológico, de nutricional, qué otras cosas podrían ser, quién aplicó la prueba, quién la leyó, ¿sí? O sea, son muchos los aspectos que se tienen que analizar para decir al final si ese valor de interpretación, de medición, no de interpretación, de medición, pues realmente es un valor que tiene una reactividad, ¿no? En el caso del VIH, la enfermedad por VIH es una enfermedad con un espectro clínico muy amplio. Entonces, la propia enfermedad por VIH puede hacer que aún teniendo tuberculosis el paciente, la reactividad de la prueba de la tuberculina sea totalmente negativa, ¿sí? Entonces, si nosotros estamos utilizando la prueba de la tuberculina para hacer un diagnóstico de enfermedad por tuberculosis, pues entonces estamos equivocados, porque el diagnóstico de la enfermedad de tuberculosis va a tener mucho más fuerza en este tipo de pacientes con la sospecha clínica, los antecedentes epidemiológicos, las imágenes, los cultivos, las PCRs, o sea, toda una serie de datos que se van a ir sumando y no precisamente el diagnóstico de enfermedad debe descansar en una prueba reactiva. Entonces, tener un VIH, un enfermo con VIH que tiene un PPD no reactivo o menor de 5, pues no quiere decir que no tenga tuberculosis. Puede tener tuberculosis en un estadio latente o incluso en un estadio de enfermedad. ¿Para qué me sirve la prueba de PPD en todo caso? Pues si yo tengo alguna duda, por ejemplo en meningitis, pues a lo mejor si yo tengo un PPD muy reactivo, pues puedo suponer que la meningitis en ese momento puede ser por tuberculosis, pero Ginsper supera mucho más allá la respuesta de apoyo que nos da la prueba de la tuberculina. Entonces, sí es una prueba muy valiosa el PPD, es una prueba que tiene más de 100 años, o sea, es una prueba muy estandarizada en sus valores, pero que en los diferentes escenarios clínicos tiene diferentes interpretaciones. Entonces, tener menos de 5 en VIH realmente no descarta ni TB latente, mucho menos enfermedad. ¿Sí? Tener más de 5, al contrario, ¿sí? Su valor predictivo positivo es mucho más valioso que su valor predictivo negativo. Entonces, ser reactivo es mucho más valioso en cuanto a apoyo diagnóstico que ser no reactivo en el cuanto a descarte. No se usa para descartar. Igual Ginsper y PCR no son pruebas que se usen para descartar la enfermedad, se usan para apoyar la enfermedad. No sé si con esto el doctor quede satisfecho en cuanto a qué valor le damos al PPD en el escenario de la sindemia VIH tuberculosis. Muy bien, gracias, doctora Sandra. Igual si ahorita comenta algo el doctor que realizó la pregunta, le comento.
pero aprovechando Sí. su presencia, le realizo otra pregunta, la puede contestar usted o la puede contestar la doctora Alexandra, quien guste de los dos. Ya contestó el doctor Alonso, dice, sí, me quedó muy claro, Ah, muchas sí. gracias. Sí, doctor, con todo gusto, con todo gusto. Ok, esta pregunta es de parte de Rosa Eugenia Arán. Dice, hola, lo que yo sé hasta la fecha, la vacunación con BCG solo protege para evitar tuberculosis meningea, no para tuberculosis pulmonar. ¿Cómo podemos seguir creyendo que la vacunación protege a todos los RN para tuberculosis pulmonar? Gracias. Sí, bueno, no sé, Alessandra, si quieres o quieres que yo conteste. Le cedo la palabra, doctor. Ok, sí, efectivamente, eso es totalmente correcto. La vacuna está indicada para evitar las formas diseminadas, la TB meningia, la TB miliar o las TBs extrapulmonares, ¿no? Todo lo que sea fuera del pulmón. Para nada protege en tuberculosis pulmonar. De hecho, la protección de la vacuna para las formas diseminadas no es al 100%, ojalá así lo fuera. Sí tenemos niños con tuberculosis meningia que tienen la cicatriz de haber recibido la vacuna de la BCG. La posibilidad de protección ranga también, o sea, tiene un amplio por variabilidad, ¿no? Puede ir desde un 20 en algunos autores hasta un 80% en los más grandes porcentajes de protección, ¿sí? Entonces, lo que pasa es que si yo voy a tener 10 meningitis fímicas y con la vacuna me va a reducir a un 30%, a un 40%, pues entonces en lugar de tener 10 niños que van a quedar sumamente dañados, pues voy a tener 4 niños enfermos y 6 niños protegidos, dependiendo en qué rango de protección queramos verla, ¿no? Porque sí hay mucha variabilidad en cuanto a ese concepto de cuál es el rango de protección, pero no es al 100%. Y cuando protege, protege para las formas diseminadas. ¿Sí? También quería, aprovechando que tengo la palabra y no abusando mucho de ustedes, en cuanto a COVID, lo que hemos visto en el hospital en estas últimas, digamos, en esta última temporada de verano, es que hemos tenido más casos de tuberculosis en el hospital. Yo considero que el hecho de que las personas estén más guardadas en su casa, aunque no es eso precisamente, pero los niños no se mueven mucho, están dentro de las familias, ya no van a la escuela, las familias están más hacinadas. Yo considero que esto pudiera ser un factor de que esperemos más tuberculosis. Por otro lado, también podríamos esperar más tuberculosis porque los individuos que ya estaban en tratamiento, pues en muchos centros de salud no cumplieron de manera continua los horarios, entonces las personas ya no recibieron el tratamiento oportunamente, o bien las propias personas dejaron de ir a recibir los tratamientos porque temían que si iban a un centro de salud o a un centro hospitalario, pues se iban a poder contagiar con COVID. Entonces, aumentó el abandono de los tratamientos, así de manera, digamos, estimativa, ¿sí? No está cuantificado que yo sepa, probablemente ya se está haciendo. Igual sucedió con el VIH. Las personas dejaron de ir a los centros a recibir sus tratamientos. Entonces, sí tenemos que estas enfermedades que son crónicas, que requieren un control de meses o de años, los tratamientos han sido un tanto abandonados o un tanto mal llevados. Y esto hace que sí esperemos más tuberculosis de la que estamos acostumbrados a ver. Eso es lo que yo diría en cuanto a cómo el COVID está influyendo en la tuberculosis. Muchas gracias, yo creo que me excedí. No, doctora, para nada. Muchas gracias. Ese es el objetivo o la razón por la que tenemos doctores, mentores con nosotros para que den ese tipo de explicaciones. Así que al contrario, muchas gracias por tomarse un poquito de nuestro tiempo, de su tiempo para estar con nosotros. Igual, ahorita nada más me gustaría leer comentarios que veo del doctor Gustavo. Dice, felicitaciones, doctora Gómez, por su exposición acertada. Saludos de Morelia.
Veo otro mensaje que dice de Facebook: felicidades doctora, muy clara exposición. De Roberto contesta: felicidades a ambas doctores, son muy prácticas al momento de explicar. Entonces, aunque la clase ya estamos a su final, me gustaría escuchar conclusiones de ambas, así que primero voy a pasar con la voz de la doctora Alexandra y después de la doctora Sandra, ¿sale? Ok. ¿Me Bueno, regalas su conclusión? sí, gracias. Algo importante de la plática de la clase es que quede claro el objetivo de conocer el cuánto está afectando a nivel mundial la tuberculosis y el que hacer un buen abordaje diagnóstico y ser puntualizado en cuanto a los datos que nos da el paciente no es no querer hacer lo que se hace en los pacientes adultos, o sea, si sale positiva, si sale negativa la prueba, en este caso de que el GeneXpert sale negativo, pero tiene toda la clínica sugestiva, tiene el contacto, tiene la radiografía, eso nos da pauta para iniciar tratamiento y evitar las complicaciones de la tuberculosis. Entonces, el punto clave aquí es realizar un adecuado abordaje y estar consciente de las presentaciones atípicas que observamos en nuestros pacientes. Eso es como lo que yo concluyo de la presentación y creo que es lo fundamental en cuanto a nivel de atención de pediatría. Muy bien, muchas gracias, doctora Alexandra. Doctora Sandra, ¿me regala la conclusión del tema, por favor? Sí, claro. Bueno, pues la tuberculosis sigue siendo un problema importante de salud pública en nuestro país. Tenemos regiones que son un poco más prevalentes. Nosotros, Chiapas, Veracruz, Oaxaca, Guerrero, Baja California Norte es muy importante en el tema de la tuberculosis en pediatría. Definitivamente la tuberculosis en pediatría tiene que ser un pensamiento que nosotros tengamos constantemente ante un niño que no definamos muy adecuado, muy preciso, un diagnóstico por el cual está llevándolo a un desmedro o por el cual está perdiendo el neurodesarrollo o se está deteniendo en algún aspecto de su crecimiento y desarrollo en general, sobre todo en los niños pequeños. La vacunación está dirigida para proteger sobre todo al menor de 5 años. Como ya explicó Alessandra en uno de los cuadros, pues el niño menor de 1 año es el niño más susceptible de irse de primoinfección a una enfermedad y con mayor porcentaje de cualquier edad a la diseminación. El niño de 2 años, menor de 2 años, pues disminuye un tanto esos porcentajes, pero también sigue siendo un individuo de alto riesgo y muchas veces es muy frecuente que el niño ingresa, lo están tratando por neumonía, le ponen un esquema antimicrobiano, no mejora, y le cambian el esquema antimicrobiano y no mejora, y nos tardamos un montón de días, ¿sí? Porque 2 semanas es mucho, y al final, oigan, pues no será tuberculosis, y resulta que el abuelo es tosedor, que el niño asiste a visitar tíos, que hay tosedores, y empezamos a encontrar esta asociación epidemiológica, ¿no? El otro contexto mucho más catastrófico, pues es el escenario donde el niño ingresa con un deterioro neurológico, piensan en meningitis bacteriana y el diagnóstico de TB meningia entra muy tarde. Entonces, TB meningia es algo que urge que hagamos el diagnóstico, que lo tengamos siempre presente. Realmente nosotros estamos viendo muy pocas meningitis por neumococo, muy pocas. Yo tengo como más de 3 años que no veo una meningitis por neumococo. Meningitis por hemófilos influenza prácticamente no existe. Eso existía cuando yo era residente, que teníamos pisos llenos de niños donde había enfermedades invasivas por hemófilos influenza. Entonces, sí, la vacunación, aunque ha disminuido durante la pandemia, sí la vacunación nos ha disminuido mucho las enfermedades invasivas por neumococo. Entonces, cuando tengamos un niño con este tipo de características que nos llevan a pensar en meningitis, pongan dentro de sus diagnósticos, yo aconsejo que pongan dentro de sus diagnósticos
principales meningitis fímica, ¿sí? Incluso en niños de alto nivel socioeconómico, hemos tenido casos donde las nanas, las sirvientas, las personas que ayudan en la casa, que cuidan a los niños, están llevando la infección. Entonces, no es precisamente de las personas más humildes, puede afectar a cualquier tipo de niño. Hay que pensar en tuberculosis en los niños, el diagnóstico no es sencillo, pero si no lo pensamos, pues entonces vamos a tener menos posibilidades de que hagamos estos diagnósticos. Muy bien, muchas gracias, doctora. Les agradecemos mucho que nos está acompañando esta noche. De rápido le leo felicitaciones de doctor Alonso. Dice, felicidades a ambas doctoras, muy buena exposición. Les agradezco mucho su tiempo, doctoras, y me gustaría recordarle que si usted es jefe o jefe de residentes y requiere nuestras pláticas para adiestramiento o capacitación en temas médicos legales, nos puede mandar un correo electrónico al correo atención.mlc.gmail.com. Pero está temblando fuerte. Adiós. Bueno, con permiso, doctora. Sí. Gracias.